Hola amigos, soy Fran de Small Caps Warrior y en este vídeo vamos a hacer un resumen de las operaciones del jueves 22 del 5 del 2025. Ayer hice 4 operaciones, 2 buenas y 2 malas, así que salimos en tablas en el día. Os voy a comentar cuáles fueron. La primera fue en Bonn, ¿vale? En premarket, en este rato de aquí, cuando se estuvo moviendo en premarket, no estaba delante del ordenador porque yo sobre las 3 me suelo ir a comer y no, probablemente aquí en este retroceso pues se pudo haber hecho algún largo, pero bueno, no estaba, pues no lo cogí. Tenía estas dos zonas marcadas, ¿de acuerdo? Entonces cuando el precio llegó a esta zona, hizo esta vela de rechazo con ese volumen que en ese momento era climático, ahí entré corto al cierre de la vela con el stop por encima de la mecha y esa fue mala, ¿de acuerdo? El precio se fue en mi contra. Luego lo estaba esperando aquí a ver si me daba otra señal para corto, pero no la hizo como yo la quería y lo malo es que ya desde ahí se dio la vuelta. Pero bueno, una vez vi que se daba la vuelta, no hacía ese primer impulso a la baja en este pequeño retroceso que os voy a enseñar en un gráfico más pequeñito. ¿De acuerdo? Hacía el impulso, retroceso, impulso y aquí ya hizo el A, B, C más claramente, pues a la rotura de B horizontal. ¿De acuerdo? Con el stop por encima del último máximo relevante, pues nada, relación 1 a 1 como siempre, TP. ¿De acuerdo? Esta es foto para guardar porque es una entrada limpia, bastante clara de lo que es una BC para continuación. ¿De acuerdo? Y esa fue buena. Así que en Bonn una buena y una mala. Luego en ASST, ¿de acuerdo? Hice esta continuación, muy interesante. Bueno, en premarket no hice nada, ¿de acuerdo? Porque no hubo mucho volumen ni nada, pero luego en horario de mercado ya se activó. ¿De acuerdo? Hizo este primer impulso, retroceso, aquí no tuve nada de lo que me gusta para operar y aquí vi que hacía un segundo impulso, el retroceso, ¿de acuerdo? Y en este retroceso, os voy a enseñar el gráfico de segundos, ¿vale? Tenía mi línea inclinada bastante clara. Fijaros que aquí ya empezaba a hacer mínimo, un mínimo mayor, mínimos mayores, mínimos mayores, mínimos mayores, ¿vale? Me gustaba mucho. Entonces, en principio era la rotura de esta zona, pero cuando vi que hacía esa rotura, y esto es lo que yo llamo la asa pre-rotura, en este caso la he hecho después de la inclinada, pero bueno, es pre-rotura de todo el ABC, pues nada, entré ahí con el stop por debajo del último mínimo y dio el TP nada, en 15 o 20 segundos, o sea, fue muy rápido. ¿De acuerdo? La entrada era también bastante clara, esperamos todo el retroceso y cuando vemos que ya empieza a romper esa inclinada que nos dibuja y más cuando nos hace una sapre rotura que digo yo, entrada en continuación sin dudarlo, ¿vale? En este caso además yo cogí apenas un trocito de aquí, pero el precio siguió tirando, ¿de acuerdo? En este retroceso no vi nada de lo que a mí me gusta claro y luego aquí ya estaba muy sucio, ya no hizo nada. Me quedé esperando a ver si aquí me hacía una sacudida, porque fijaros que llegaba hacia un máximo, volví a intentar hacer nuevos máximos, no podía hacerlo muy bien, o sea, hacía algo de máximo, pero muy poquito. Aquí no conseguía hacer los máximos, aquí volvía a no conseguir, y lo que pasa es que el volumen no me decía en ningún momento que los compradores se hubiesen quedado atrapados. Y entonces tampoco cuando el precio cayó estuve buscando cortos en continuación, aparte de porque no hizo retrocesos muy claros, porque no había visto aquí atrapamiento de largos. Entonces digo, tal vez llegue a alguna zona de interés, como por ejemplo aquí, y rebote. Y ya no, nada, ahí ya no hice nada más, ¿vale? En SST. Así que hice esta, largo, buena, en continuación. Y luego en SYTA hice este corto, ¿de acuerdo? Teníamos este máximo que aquí en esta zona se había dado la vuelta, pero no me había dado señal de entrada. Una pena porque si me hubiese dado una buena señal aquí lo habríamos cogido y habría sido TP, pero no. Y luego el precio subía, pero le costaba, le costaba, le costaba. Fijaros que no hacía velas limpias, claras, impulsos claros. Así que bueno, pues cuando vi esta vela de rechazo, fijaros este volumen claramente climático en la vela verde, es decir, para mí estos son largos atrapados, pues a la que la siguiente vela roja cerró por abajo, entré con el stop ahí arriba. Avanzó a favor un trocito, mitad de recorrido, un poquito menos tal vez, pero no consiguió desarrollar más hacia abajo y al final me sacaron. Y la operación fue mala. Luego nos hizo aquí un máximo y a la que llegó el mismo máximo, a esa zona, no me apareció volumen climático, no vi largos atrapados, no vi nada para poder entrar corto y ya no hice nada.
Luego vi este primer impulso, este retroceso en forma de A, B, C, ¿vale? Pero no rompió el B horizontal, estuve esperando, digo, a ver si rompe para abajo y podemos tal, pero no rompió y luego retrocedió otra vez para arriba ya, y ya la dejé, ya no hice nada más. Así que dos buenas y dos malas, ¿vale? Y me he marcado aquí algunas simplemente por comentarlo. Fijaros, por ejemplo, SINT en pre-market. Fijaros, subió una zona marcada de interés, rechazo, vela de rechazo claramente, volumen climático y a partir de ahí ya el precio, fijaros, se deshinchó y ya no hizo nada. Para los que hacen cortos en pre-market o los que hacen solo cortos que muchas veces buscan este tipo de cosas, aquí hubo una entrada súper clara. Luego en KIDZ, lo mismo. Zonas marcadas, el precio sube, hace sacudidas con rechazo, volúmenes climáticos y el precio a partir de ahí bajó y ya no pudo volver a subir hacia arriba. Y en XAGE lo mismo, fijaros, zonas marcadas, ¿vale? Sube el precio, sacudida de volumen, largos atrapados, rechazo y a partir de ahí el precio, fijaros, ya caída toda la tarde cayendo. Es decir, los que operan ese tipo de setup buscando cortos únicamente, ayer se pusieron las pilas, hicieron el mes, vamos, porque todas les funcionaron bien. Así que nada, estas las comentaba simplemente por curiosidad. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.